hemos sido llamados y nos une una visión común. Y comenzamos este conteo de las 10 películas que critican el sistema, los sistemas políticos con Cry Freedom de 1987, dirigida por el gran Richard Attenborough, el mismo que ganó el Oscar por Gandhi. Ajá. Mejor película y mejor director. Así es. Y esta película está protagonizada por Denzel Washington, que en ese momento Denzel Washington no era muy conocido. No, ni siquiera había ganado su primer Oscar. Y aquí hace de Biko. Stephen Biko. Stephen Biko, el famoso activista por los derechos allá en Sudáfrica, que lamentablemente fue asesinado en la prisión. Le dieron una golpiza que lo mataron. Y esta es la biografía de prácticamente la lucha de Biko. Y excelente la película. Sí, muy buena la cinta. Y en el puesto número 9 tenemos quizás un clásico del cine del año 1966, que es la batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo. Esta película narra en cierta forma lo que fue la campaña de la independencia de Argel por el dominio francés. Un director de la calidad, de hecho, hay quienes dicen que este es un cine de guerrilla en cierta forma, porque lleva la cámara a la calle, a las bombas que se suceden en los carros bomba, al proceso incluso hasta ideológico. Muchos directores, por ejemplo, del nuevo cine brasilero se inspiraron en esta obra de Gillo Pontecorvo. Incluso directores en Latinoamérica y en el resto de Europa se atrevieron a agarrar su cámara. Yo siento en este aspecto que Pontecorvo era una suerte de Godard, pero más politizado, si acaso cabe. Porque, de hecho, uno ve esta película y uno siente que se coloca del lado de los guerrilleros, que pudiese ser algo absurdo. Pero cuando uno entiende la motivación y el motivo de opresión histórico de Argel a lo largo de su historia, uno entiende, wow, de los franceses. Y de los franceses. Que los franceses los que están ocupando. Por supuesto, de los franceses. Es algo impresionante, algo totalmente indispensable. Estamos en el puesto número 8 y nos vamos al año del 2015 con The Childhood of the Leader, o La Infancia del Líder, película dirigida por Brady Corbett. Y aquí sale Robert Pattinson, tiene un papel pequeño aquí, Robert Pattinson. Y esta cinta narra el proceso, la infancia de un futuro fascista, lógicamente inspirado en Hitler. Y aquí vemos cómo se forma el fascista. Sí. Todo el contexto de la niñez de ese niño, valga la redundancia, y cómo todo esto va a llevar en un futuro a que ese niño se convierta en un fascista. Y en el puesto número 7 tenemos La vida de los otros, producción del año 2006 de Alemania, dirigida por Florian Henkel von Donnerschark. Esta película, por cierto, ganó el Oscar a la mejor película en la habla no inglesa. Y trata un poco sobre el proceso de espionaje que sucedía en la Alemania Oriental antes de la caída del muro de Berlín. Con la policía, la Stasi, que se encargaba de averiguar la vida de los otros, de escuchar las llamadas, de perseguirlos, de meterlos presos. Es decir, es un film de denuncia en gran medida de lo que era ese estatus. Que muchas personas, cuando cayó el muro y se unificó Alemania, en cierta forma extrañaban, porque digamos que la vida les cambió radicalmente, de un régimen opresor a un régimen abierto. Pero la verdad es que sirve más bien para reflejar ese periodo oscuro que abarcó entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, donde Alemania se dividió y se convirtió en diferentes facciones, donde unos defendían la libertad, otros defendían el Estado, el establishment del Estado. Llegamos al puesto número 6 con Missing, película de 1982 del gran Costa Gavras, que es un director especialista en películas de izquierda. Que antes había hecho una obra maestra llamada Z, en el año 68. Que ganó el Oscar como película extranjera. También. Y esta película fue nominada en su momento a mejor película. Ajá. Protagonizada por Jack Lemmon, esta cinta. Y aquí es la historia, está basada en hechos reales, de un padre que se va a Chile a buscar su hijo que está desaparecido, porque su hijo es un activista de izquierda y se fue para Chile para presenciar todo el movimiento que hubo, el golpe de Estado que se le dio a Allende. Así es. En el cual Pinochet se convierte en dictador apoyado, esto es muy importante, golpe apoyado por los Estados Unidos e Inglaterra.
lo que llevó a que el señor Pinochet desapareciera a un centenar de personas, inclusive tenía un estadio donde los metía presos y allí en ese estadio los fusilaba. El Estadio Nacional de Santiago. O sea, fíjese usted el grado de perversidad de esto, ¿no? Como formaba parte del proyecto Cóndor, que fue financiado por la CIA y los gobiernos. La CIA. Y Jack Lemmon es un estadounidense que va a Chile a buscar a su hijo desaparecido, y aquí vemos la odisea de este hombre tratando de encontrar a su hijo, y despierta y se da cuenta del grado de cómo está involucrado su país en todas esas atrocidades que están ocurriendo en Chile. Y en el puesto número 5 tenemos una comedia que se atreve a denunciar el sistema político y sobre todo el sistema económico, que es The Big Short del año 2015, dirigida por Adam McKay y con un reparto multiestelar donde estaban Christian Bale, estaba Steve Carell, Brad Pitt, Bradley Cooper, bueno, Margot Robbie, cameos de celebridades incluso, y trata en cierta medida de lo que fue la crisis financiera del año 2008, que llevó a la quiebre de muchos bancos, de casas de bolsas de valores, también a una recesión fuerte en gran parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que llevó a muchas personas a perder sus casas, sus ahorros, etcétera, etcétera. Y lo que muestra un poco de Big Short en clave comedia, y hay algunos que incluso dijeron que parecía más una clase de economía, pero lo hacen en una forma tan dinámica. Por ejemplo, hay una escena en que sale Selena Gómez jugando en un casino de Las Vegas explicando un proceso económico, y uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver? O Margot Robbie en la bañera. O Margot Robbie bebiendo champaña, metida en una bañera explicando también sobre procesos económicos. Tú dirás, bueno, ¿de qué va el asunto? Pero irónicamente, y lo que logra Adam McKay es que en función de la comedia logra denunciar el sistema político que salvó a algunos bancos y dejó morir a otros, y cómo en aras de la economía y en aras de la codicia se pueden hacer muchas marramucias, porque esa es la verdad. Llegamos al puesto número 4 con All the President Men, Todos los hombres del presidente, del gran director Alan G. Pakula. Esta película fue nominada al Oscar en 1976 a la mejor película, y para muchos, en ese año ganó Rocky. Ajá. Y para muchos, Network o esta eran las que tenían que haber ganado los mejor película. No sé, bueno, es que para muchos. Es que las películas eran demasiado buenas. Sí, pero todas eran buenas, pero sí, para muchos se inclinaban más porque tanto Network como esta tienen un contenido más social. Por supuesto. En este caso, específicamente de Todos los hombres del presidente, protagonizada por un dúo espectacular, Robert Redford y Dustin Hoffman. Como no se ven en la actualidad en el cine. Sí, que encarnan, la película está basada en hechos reales, encarnan a los dos periodistas que destapan el escándalo de Watergate. Concretamente Bob Woodward y Carl Bernstein. El escándalo de Watergate, y vemos todo el proceso investigativo. De hecho, esta película dio origen al periodismo de investigación. Así es. Puso de moda esto mundialmente en el periodismo. Y aquí vemos todo el proceso de cómo ellos van recolectando información y van destapando toda la pudredumbre del escándalo que fue. También ven esta película de Gran Garganta Profunda, no es solamente una película porno célebre, sino también un informante célebre. Sí, sí. Y bueno, en la película expone todas las prácticas de conducta de Nixon, el presidente Nixon, que después tuvo que renunciar. Y en el puesto número 3, cabría decir, en un ranking sobre películas que denuncian el sistema político, donde no esté Oliver Stone, y está en el puesto 3 con esa joya llamada JFK, protagonizada por Kevin Costner, y un reparto multiestelar donde estaba, por ejemplo, Joe Pesci, estaba Gary Oldman haciendo de Lee Harvey Oswald, ni más ni menos, Sissy Spacek, wow. Tommy Lee Jones. Y Tommy Lee Jones también. ¿Y de qué va? Para que tengan una idea. Después que sucede el asesinato, el 22 de noviembre de 1963, de John F. Kennedy, pasan los años y un fiscal de Texas, Jim Garrison, descubre y denuncia a uno de tantos conspiradores o conspiradores para asesinar al presidente JFK. Vale decir que, a título personal, en su momento vi la película en el cine, pero después de una versión extendida de casi 4 horas. Y aquí Oliver Stone asume las riendas de denunciar públicamente que el asesinato del 35º presidente de los Estados Unidos no se debió a un asesino solitario, sino que fueron muchos factores
De hecho, recuerdo un artículo de la publicación Newsweek de la época que decía, ¿quién mató a Kennedy? Podríamos decir que todos, el establishment militar, el establishment político, el establishment religioso, los migrantes que venían de Cuba, después de la revolución de Fidel Castro, es decir, todo el mundo tenía una motivación para No, en matar a resumen, Kennedy. fue un golpe de Estado. Fue un gran golpe de Estado, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y ciertamente Oliver Stone logra transmitir esa sensación, es decir, ese momento en que muchos dicen que Norteamérica perdió la inocencia. Norteamérica perdió la inocencia cuando asesinaron a John F. Kennedy, pero aparte de ello, JFK demuestra que ese día se perdieron muchas cosas, además del sueño americano. Y llegamos al puesto número 2 con una película que cuando se estrenó fue todo un desastre. Nos vamos al año de 1980 con Heaven's Gate, película dirigida por Michael Cimino, que Michael Cimino venía de ganar el Oscar en el año 78 por El francotirador. Ciertamente. Con Robert De Niro, ganó mejor director y mejor película. Y como estaba en su apogeo, él quiso hacer esta película, Heaven's Gate, y la película tenía un gran presupuesto. De hecho, él se pasa del presupuesto. Sí, se pasó como 3 veces la cifra la película se estrenó y fue un fracaso tanto de taquilla como de crítica en aquel momento. Y aparte llegó la quiebra al estudio que la produjo, United Artists. En aquel momento. Pero resulta que el tiempo fue pasando y resulta que la película ahora es una película de culto y es una película que fue valorada, mal valorada en su momento. Cierto. Y cuando uno la ve hoy en día, está ante una gran superproducción. Sí. Impresionante. Sí. La fotografía, la puesta en escena. Aquí no hay computadoras, nada de esto. No, para nada. O sea, todo está ambientado impresionante y uno dice, ya, ¿cómo es posible que esta cinta ni siquiera haya sido nominada a mejor película? O sea, pero ¿y por qué? Porque la película denunciaba, en aquella época teníamos otra sociedad. Exacto. La película estaba criticando cómo Estados Unidos logra su emancipación, o sea, se convierte en una potencia y en parte es por la explotación a los inmigrantes. Correcto. A los inmigrantes, ¿no? La gran explotación de los inmigrantes, cómo se maltrataba al inmigrante y todo esto, la película es violenta. Que por cierto, el sistema no pierde vigencia con el paso del tiempo. Sí, todavía sigue siendo. Y la cinta es bastante violenta y todo esto que plasma la película en aquel momento no le gustó. Al establishment, y es irónico, ¿no? A la gente del cine, los críticos de aquella época, que con mentalidad retrógrada, no les gustó esta denuncia. Entonces le cayeron encima de la película, el tiempo pasó y miren lo que sucede. Ahora esta película es una joya del cine y no debe perderse. Dura 4 horas, pero no debe perderse. Y en el puesto número 1 de este ranking de 10 películas que denuncian el sistema político, cabría decir la mejor película de todos los tiempos, en la opinión de muchos, y ya creo que muchos lo saben, de lo que están viendo, que es Ciudadano Kane, de Orson Welles. Quizás ese modo de denunciar, de ese modo de reflejar en la vida de Charles Foster Kane, que era una suerte de espejo de la vida de William Randolph Hearst, al denunciar sistemas políticos, por ejemplo, en sus diarios, y citando un caso real. En cierta forma, William Randolph Hearst propició la guerra hispanoamericana, inventó un personaje que existía en Cuba, que era como la heroína, para tratar de liberarse de los españoles, que estaban peleados con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. En gran medida, Charles Foster Kane trata de reflejar lo mismo en sus diarios, pero ciertamente, al tratar de reflejar esa realidad política, decide que un diario no es suficiente y decide lanzarse a la carrera por una gobernación de un estado. Y ahí es donde tenemos quizá una de las mejores construcciones de un discurso político que haya hecho en cine. La cámara alejada se va acercando, un contraplano donde vemos al propio Orson Welles dando su discurso. Y prácticamente es como inventar, no sé, no diría que el cine político, sino incluso la propaganda política de cómo mercadear un candidato presidencial como si fuese un artículo publicitario más. Es que la historia es de un hombre que viene, supuestamente un hombre de izquierda, y va adquiriendo dinero, va haciendo fortuna y se convierte en un capitalista más. Un capitalista de derecha, de ultraderecha. Totalmente. Sí. Y hasta fascista y todo. Y fascista del tiro, totalmente. Wow. Y esto fue todo. No nos pasamos de discurso político. Sí. No estamos tratando de lanzarnos a una presidencia ni nada por el estilo. O sea, no, pero si queremos lanzarle un mensaje.
Suscríbanse al canal, el rectángulo rojito que está en la parte inferior derecha de la pantalla, activen la campana y el espacio de comentarios que es para todos ustedes. Y recuerden que también estamos en Instagram. Sí. Y Cuéntenos coméntenos en YouTube, coméntenos Sí, en señor. YouTube, no en otro lado, No, en en otro lado, en YouTube. YouTube, ese espacio que tienen allá abajo, que tienen un recuadro en blanco, comenten. Esos espacios para ustedes, opinen y así conversamos entre nosotros. Hasta la próxima edición de Dos versus Chao. Cine.